conmigo, hermanos, y vayan conmigo en Salmos, muy famoso, el Salmos 119. Salmos 119. Cuando ya están en el Salmos 119, busquen las estrofas número 113. Número 113. Y vamos a leer del 113 hasta el 120. Los que apenas llegan a conocer este Salmos, es el salmo más largo, el Salmo 119. Y ahí hay el estrofa 113 hasta el 120. Ahí vamos a leer. Voy a leer el 13 y ustedes el 14 y sucesivamente vamos a terminar en el 120. Dice así la palabra de Dios. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Amén. Palabra de Dios. Tome su asiento. Nuestro tema que vamos a desarrollar en esta hora de la tarde es solo las Escrituras. Solo las Escrituras. Hoy que estamos celebrando el Día de la Biblia, quiero enfatizar en mi enseñanza sobre una de las 5 famosas frases de los reformadores protestantes, conocidas como las 5 solas. Las 5 solas son frases que los reformadores protestantes usaron en el siglo XVI. Para ser exacto, en el año 1517. Usaron estas frases para enfatizar la distinción entre los primeros reformadores protestantes y la Iglesia Católica Romana. Estas 5 frases son conocidas en nuestro tiempo como las 5 solas. La palabra sola es una palabra latín que significa en nuestro tiempo solo, solo. La primera frase que está en la lista de las 5 solas dice así: sola scriptura, en latín. Sola scriptura. En español esto significa solo las Escrituras. La frase sola scriptura hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. El hombre puede ser un hipócrita, pero las Escrituras no. Como dice el Salmo, la estrofa 103 del Salmo 119. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas tu ley.
esta nunca va a ser hipócrita. Esta nunca te va a hacer hablar de doble ánimo. Ella es directo. Es como espada. Es como espada de doble filo, ¿ah? Que penetra de ambos lados, arriba y abajo. Ella no es hipócrita. Los hombres sí. Ellos pueden fallar. Cuando los reformadores en el siglo XVI hacen sonar la frase sola las Escrituras, estaban rechazando la autoridad del Papa católico romano y la sagrada tradición que el mismo Papa inspiraba. Ellos dicen solo las Escrituras. Y a la misma vez estaban afirmando la autoridad de las Escrituras como guía y fundamento de la vida de los verdaderos hijos de Dios. Aunque muchos atribuyen la frase solo las Escrituras a los reformadores protestantes del siglo XVI, pero en realidad la frase solo las Escrituras no nació apenas cuando surgieron los reformadores, no. Esta frase fue usada por nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Podemos ver esa escena en Mateo capítulo 4. Vayan otra vez allí conmigo. La cual fue nuestra lectura de antesala que nuestro hermano anciano dio lectura. En Mateo capítulo 4. No vamos a leer todos estos 11 versículos. Solamente vamos a poner nuestra mirada donde dice esta palabra. No dice exactamente sola escritura, pero allí está lo que significa esta palabra. Si ya están allí, lean conmigo en Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Están allí? Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. En Mateo capítulo 4, versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 10, Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está afirmando la autoridad de las Escrituras como guía y fundamento de su vida y su ministerio. Cuando Jesús dijo, escrito está, Él está diciendo que la Biblia, las Escrituras, es la única autoridad y es la que rige la vida de Jesús y la que rige la vida de cada verdadero creyente, seguidores de Jesús. Hermanos míos y amigos y amigas, la Biblia no necesita elogio del ser humano. En otras palabras, ella no necesita aprobación del ser humano. Ella es la autoridad y la única autoridad que tenemos en esta tierra. Si no hay Biblia, no hay cristianismo. Si no hay Biblia, no hay evangelio. Si no hay Biblia, no hay buenas nuevas. En este día de la Biblia, mis estimados hermanos, volvamos a protestar como los primeros reformadores protestantes del siglo XVI, al decir solo las Escrituras y nada más. Porque solo la Biblia fue inspirada por Dios. No hay otro libro
que fue inspirado, solamente la Biblia. Según, vayan conmigo en segunda de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19 al 20, al 21. ¿Están ahí? Leámoslo, como si estuviéramos cantando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cualquier persona o ángel del cielo que se atreve a anunciar otra cosa contraria a lo que está escrito en la Biblia, sea anatema. Eso es lo que dijo Pablo a los hermanos en Galacia. Vayan conmigo en Gálatas, capítulo 1. Cualquier persona o ángel del cielo que se atreve a anunciar otra cosa contraria a lo que está escrito en la Biblia, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Están allí? Pablo está diciendo a los hermanos en Galacia, en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La frase sea anatema quiere decir esa persona sea maldita. Solo las Escrituras y nada más. Solo las Escrituras y nada más. No hay otra autoridad que está a nivel de las Escrituras. No el pastor, no el consejo local, no el papa, no el cura, no la sagrada tradición, solo las Escrituras. Solo esto. Cuando decimos solo las Escrituras, estamos diciendo que las Escrituras tienen autoridad para la fe y la práctica del cristianismo. Solo las Escrituras. Las Escrituras son completas, autoritativas y verdades. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo en segunda, vayan conmigo en segunda Timoteo. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 3:16. Que la Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Segunda a Timoteo 3:16.
¿Están ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mis amados hermanos, todos los libros escritos en el mundo, cada libro que usted lee, sea cristiano o no cristiano, son suaves al oído humano, dan cosquilla. ¿Cierto o no es cierto? Todos los libros que los hombres escriben en nuestro tiempo son fáciles, son suaves al oído humano. El único libro que confronta al ser humano con sus pecados es la Biblia. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que la Biblia es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa oscuridad está en el corazón. Y las palabras de las Escrituras son como una lámpara que brilla en nuestro oscuro corazón. Y poco a poco va despejando la oscuridad hasta que llega a ser iluminada por completo por las palabras de las Escrituras. Las Escrituras es las que le dicen al ser humano que es un pecador por nacimiento. Las Escrituras, vayan conmigo en Romanos. Romanos capítulo 5. Escuchen esto. Las Escrituras es las que le dicen al ser humano que es un pecador por nacimiento. Romanos capítulo 5. Versículo 12. ¿Están ahí? Leámoslo juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ah? Por cuanto todos pecaron. Las Escrituras no titubea al llamar al ser humano un ser pecador, porque ella es verdad y luz, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. No solamente ella confronta al ser humano con sus pecados, no, sino también las Escrituras condenan al ser humano no regenerado a un castigo eterno. Vayan conmigo en Juan capítulo 3, el Evangelio según Juan, en el capítulo 3. Vuelvo a repetir. No solamente ella confronta al ser humano con sus pecados, sino también las Escrituras condenan al ser humano no regenerado a un castigo eterno. Juan 3:18. ¿Están ahí? Léenlo ustedes, hermano. Quiero escucharlos. ¿Escucharon? El que en él cree no es condenado. ¿Eh? Pero el que no cree va a ser condenado. ¿Sí lo entiende? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién lo dice?
las Escrituras. Las Escrituras reservan la autoridad de decir estas verdades. No el pastor, no el papa, no la sagrada tradición, solo las Escrituras. Nosotros solamente somos portavoz de la gracia. No condenamos y tampoco salvamos, solo las Escrituras, hermanos. Solo las Escrituras. Las Escrituras no solamente condenan al ser humano, sino también ellas enseñan que hay salvación para toda alma. Sí, allí en Juan donde usted está, en el capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? ¿Escucharon? No solamente condena al ser humano, sino también enseña que hay esperanza para el ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer en quién? En Jesucristo, el que la Biblia habla. En Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Leamos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es el nombre de Jesús. En Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo las Escrituras enseñan que la salvación es un regalo de Dios, accesible a través de la fe en Jesucristo. Solo las Escrituras. No hay un hombre que te puede decir y te ofrece salvación. Solamente las Escrituras. Solo las Escrituras. Volvamos a sonar esta palabra en este siglo XXI. Que no nos olvidemos que solo la palabra de Dios. Y por último, en las Escrituras, no solamente confronta al hermano, al ser humano, no solamente confronta al ser humano con sus pecados, no solamente condena al ser humano aún a vida eterna de castigo, sino también en las Escrituras encontramos promesas para el ser humano. Hay promesas en las Escrituras para el ser humano. Oh, sí, hermanos. Vayan conmigo en Primera de Juan. Primera de Juan, en su capítulo 1. Primera de Juan, en su capítulo 1. Esta es una promesa. Perdón de pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Están ahí?
Escuchen esta promesa. Es una promesa verdadera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este versículo promete que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará y limpiará de toda maldad. Eso es una promesa. Usted puede agarrar esta promesa en esta hora de la tarde y abrazarlo y decir, yo acepto esa promesa y confieso que soy pecador y Él te perdonará. Hay otra promesa que se encuentra en Filipenses, capítulo 4. Una promesa de provisión de necesidades. También el Señor provee nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Léenlo, hermano. Quiero escucharlos leer esta promesa tan hermosa. No lo han encontrado. Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¿Están ahí? Vamos a leerlo todos una vez más. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una promesa también. Provisión de necesidad. Este versículo asegura que Dios suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También hay otra promesa. Hay muchas promesas. Buscamos otra promesa que se encuentra en Juan capítulo 14. Con esta última promesa. Hay muchas. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 27. Una promesa de paz. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Están ahí? Leámoslo todo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Este versículo nos da la promesa de la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos la paz de Cristo. Usted tiene la paz de Cristo, reinando en su corazón. En medio de problemas, de dificultades, de pruebas, usted tiene la paz de Cristo. Esa es la promesa. Solo las Escrituras contienen estas verdades. No hay ningún hombre puede dar estas verdades y promesas. Solo las Escrituras. Sola Escritura. Dijeron los primeros reformadores protestantes en el siglo XVI. Volvamos a repetirlo en el siglo XXI. Sola las Escrituras. Solo las Escrituras son la autoridad en cuestión de doctrina, fe y la vida del creyente. No hay otro. Fuera de ella no hay salvación. Solo las Escrituras. Vívela y vivirás eternamente. Palabra de Dios.